Decíamos al comienzo de nuestro programa este tema que tanto nos interesa cuando aflige la situación de la búsqueda de una persona. A veces no nos toca de cerca y es por eso como que no le damos el valor que realmente tiene la búsqueda de un niño, un adolescente y hasta personas mayores que hoy figuran en el registro provincial de personas extraviadas. Por eso está con nosotros el comisario Gustavo Gerardi. Él es el responsable de esta área tan importante que hoy lleva, como digo, un trabajo bastante silencioso. ¿Qué tal, subcomisario? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, antes que nada, ¿no? Como decimos, nos aflige, pero a veces no sabemos cómo actuar. ¿Qué fija el protocolo que ustedes llevan adelante a la hora de que se dispara esa alerta a través de un llamado telefónico o bien una presencia de alguna persona interesada en una comisaría o en el puesto que sea pertinente? Sí, lo primero es desmitificar esa vieja creencia de que había que esperar 24 o 48 horas, se decía en algunos casos, para poder radicar la denuncia cuando se notare la ausencia de un ser querido. Inmediatamente tomado conocimiento de esa situación, muchas de las personas radican la denuncia directamente en una dependencia policial, pero también se puede hacer hoy con este sistema de 911, con un llamado telefónico, se activa lo que usted bien decía, el protocolo de actuación de búsqueda de personas extraviadas, el cual establece una serie de diligencias que deben ser cumplimentadas en un término no mayor a 12 horas. Ahora, hay bastante, digamos, diferencia a la hora de hablar de una persona extraviada, de una persona fugada o bien de una persona que está en una situación de calle que también puede darse. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos que tener en cuenta? Hay una diferencia que no está taxativamente explicada en la ley porque actualmente estamos hablando de que hay una ley de por medio, ¿sí? Primeramente comenzó a funcionar en la unidad de análisis criminal creada en el 2016, cuando se crea también el registro provincial de personas extraviadas. Inmediatamente radicada la denuncia, como le digo, se activa ese protocolo, ¿sí? Y tiene la policía un término de 12 horas para llevar adelante la búsqueda. Pero cuando hablamos de personas extraviadas, no podemos decir como antes se denominaba una fuga de hogar, porque y de acuerdo a la investigación particular de cada caso va a determinar si se trata, como se decía anteriormente, una fuga de hogar, es decir, personas que se retiran del hogar voluntariamente. Podemos englobar a otro rango de personas que están realmente extraviadas por disminución de capacidades físico-psíquicas, por edad quizás, que realmente se encuentran desorientadas, y un rango mucho menor de personas que realmente están desaparecidas, es decir, que no tenemos ningún rastro, ningún indicio de cuál es el paradero de esa persona. Ahora, subcomisario, recién hace algunos días nada más se levantó la polémica, digamos más que nada periodística y mediática, en virtud de una denuncia que habría realizado la familia de Iris, una nena que está extraviada de la zona de San Lorenzo, y ellos decían que desde la justicia no se había iniciado la búsqueda ni se había dado una respuesta inmediata. En virtud de lo que usted me dice, más allá de que la justicia no actúe, ¿los mecanismos de la policía inmediatamente se activan cuando hay un llamado? Inmediatamente, como le decía, ya sea por el llamado al sistema de emergencia 911 o al haber radicado la denuncia en una dependencia policial, inmediatamente confirmada o terminado el llamado, se activa el protocolo de búsqueda. Y a partir de allí comienzan a correr esas 12 horas. Cualquier familiar puede corroborar que sí hay un trabajo inmediato por los registros que ustedes pueden tener del trabajo que hacen. Para llevar esa tranquilidad a los familiares de Iris, los invitamos que asistan a la unidad de análisis criminal para que puedan corroborar cómo es el sistema con el cual contamos en nuestra provincia, que es modelo en el resto del país, y pueden junto con nosotros auditar la información, porque en esta unidad de análisis criminal se audita, se coordina todo el proceso de búsqueda. Servimos del apoyo
no solamente logístico, sino también de coordinación con otras fuerzas para la búsqueda. Esto es totalmente novedoso, al menos para mí, de lo que usted nos habla con respecto a esta unidad de análisis criminal, ¿no? Sí. Y obviamente que tenemos una zona bastante caliente, nuestra provincia limita con países bastante complicados, más aún cuando hablamos del tema del narcotráfico. ¿Qué resultados le dio a lo que es al cuerpo policial la creación de esta unidad, que obviamente tuvo una decisión política por parte del gobernador? ¿Es propicia? Muy propicia, muy acertada y muy beneficiosa para el trabajo mismo que lleva adelante la policía diariamente, porque se han agilizado los procesos impresionantemente y, como les decía hace un momento, sirve de modelo para otras provincias, básicamente por los sistemas con los que cuenta nuestra institución. Hoy por hoy, más del 90% de las dependencias policiales de toda la provincia están informatizadas. Es decir, que una persona cuando radica una denuncia, inmediatamente la recibe el fiscal que corresponde por la zona y también impacta en nuestro sistema. Y a partir de allí se comienza a realizar un análisis y se elaboran distintos tipos de informes de acuerdo al periodo que se desea analizar, al tipo delictivo o contravencional, si se quiere, y obviamente la zona a la que corresponde. Con lo que usted me dice, obviamente es una unidad que sirve de sostén para otros mecanismos que a lo mejor nosotros no lo vemos en el resultado inmediato, pero sí seguramente al final de la investigación. Subcomisario, cuando hablamos de personas extraviadas, desaparecidas o en cualquier carácter que ustedes la busquen, ¿de qué hablamos? ¿De qué cantidad de gente estamos hablando en nuestra provincia a esta fecha? Es imposible tirar un número y que se tome como referencia ese número de personas. Lo que sí podemos decir es la cantidad de denuncias en promedio que hay diariamente, y podríamos hablar que en toda la provincia hay un promedio de 8 denuncias que se radican por extravío de personas. ¿Diariamente? Diariamente. ¿Y cuál es la zona donde más se registra esta denuncia? ¿Lo tienen identificado? En capital de la provincia es el 80% de esas denuncias y el restante es para el interior de la provincia. Hay personas entendidas que trabajan a nivel nacional en este tema y dicen que la mayoría de las personas que se van, en un 80%, se van por motus propio. ¿En Salta podemos decir lo mismo? Y un poquito más alto el porcentaje, es decir, que se retiran de su domicilio, se ausentan de sus lugares frecuentes voluntariamente. Son personas que no desean ser encontradas y que conlleva un trabajo de coordinación, de control, de diligencias, muy arduo, muy importante. Es el gasto de recursos que se realiza, pero a todos los casos se le da la misma prioridad, que es en prioridad número 1, código rojo. A todos los casos se lo trata de la misma forma, no se subestima ninguno. Usted hace esta referencia en virtud de que muchas veces vemos que hay familiares que ponen más énfasis en la búsqueda que otros, porque convengamos que cuando uno entra al registro de personas extraviadas o buscadas, ve una nómina de personas totalmente anónimas, al menos periodísticamente. Sin embargo, hay otros casos más resonantes. Hoy puede ser Iris, antes y ahora también es Gala, o fue María Cash. ¿Es por eso? Desde un primer momento, la persona que radica de la denuncia por el extravío de una persona, de un ser querido, de un familiar, generalmente puede aportar una fotografía de esa persona para que sea buscada. Hay muchos que no lo hacen. Pero hay otros casos en que sí aportan la fotografía. Es insólito lo que usted dice, subcomisario. Exactamente. Y desde que aportan esa fotografía, autorizan la publicación, porque hay que hacer un tilde cuando se toma la denuncia, inmediatamente se hace una de las diligencias que le hablaba del protocolo, es la difusión de esa imagen. Ante la inexistencia de la imagen y el identikey o el rostro de una persona, ¿se les complica la situación a ustedes? ¿O ustedes sí tienen la foto? Ustedes sí tienen la foto, pero no se publica. Exactamente. Hay otros mecanismos que la policía utiliza para la investigación del caso en particular. En cuanto a Salta, siempre refiriéndonos al trabajo que ustedes hacen en porcentaje, ¿qué cantidad de hombres y mujeres en porcentaje están, digamos, ustedes abocados a la búsqueda? El 65% representan mujeres y el restante son hombres. Un porcentaje similar corresponde a menores de edad, más del 60% son menores de edad y el restante son mayores de edad.
Y ahora, en cuanto a las edades, cuando hablamos de personas mayores de edad, en ese caso, por lo general, ¿se da alguna discapacidad de la persona o también hay gente que padece una situación de vulnerabilidad dentro de los hogares, más aún cuando hablamos de personas ancianas que son manipuladas y demás? ¿Pueden lograr identificar esta situación social ustedes? Obviamente, de acuerdo a la denuncia que se radica, se investiga todo el entorno familiar, ¿sí? Y como les decía, aquella persona que hasta el momento no puede ser encontrada es porque no desea ser encontrada y es un porcentaje ínfimo de aquella persona que realmente está desaparecida y que generalmente son, supongamos, por cuestiones de inclemencia climática, que han caído a un río, que hasta el momento no ha podido ser hallada la persona, por ejemplo, pero son mucho menores esos porcentajes. ¿Les sucede, digamos, no a ustedes, porque ustedes son de apoyo, como decíamos hace rato, o de acuerdo al resultado que ustedes tienen, de esas personas que no desean ser identificadas, al momento de encontrarlas, ya sea por un llamado o por la investigación que ustedes hacen, ¿también hay resistencia para volver al hogar? En muchos casos sí, y ahí en algunos casos se da la intervención al Poder Judicial, porque desde el primer momento deberíamos entender que la investigación está a cargo de un fiscal. O de un juez, ¿no es cierto? La investigación necesariamente es del fiscal. Necesariamente es del fiscal. Después dará intervención al juez. De acuerdo al contexto social, a la situación de vulnerabilidad que se establezca de la persona, se dará intervención al resto de los actores sociales en nuestra provincia. Por ¿sí? la experiencia que usted tiene, subcomisario, ¿qué es lo que le debemos aconsejar a la gente, ya sea en el entorno familiar? Porque conocemos a alguien que se ha ido o bien porque sucede algo dentro del hogar. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar al momento de esta situación que obviamente es de vulnerabilidad absoluta para el entorno? Nosotros nos encargamos de registrar la búsqueda de la persona. La situación de vulnerabilidad de cada una, por eso hablábamos hoy. Antes que nada llamar, ir a la policía, a eso me refiero. No, tal cual, cuando se note la ausencia de una persona, tal cual, inmediatamente. No esperar. Exactamente, no esperar, porque las primeras 24 horas de notada la situación son vitales, son importantes. Por más que una madre haya dicho, mi hijo se fue a jugar al fútbol y a lo mejor se bien, quedó ahora jugando. sí entiendo la pregunta, perfecto. A eso me refiero, ¿cómo hay que actuar? Inmediatamente con un llamado al sistema de emergencia 911. Quizás la información en ese momento que se brinde a la policía puede ser muy escueta porque de un llamado no podemos obtener los datos que uno necesita para comenzar la investigación más profunda, pero con un llamado ya se activa el protocolo. Al activarse el protocolo toma intervención el Centro de Coordinación Operativa, que es el que retransmite a todas las patrullas móviles que se encuentran en circulación en el momento para que se recomiende la búsqueda de esa persona de acuerdo a las características que se brinde de esa persona. ¿Cuáles son en porcentaje, también siempre hablando, ¿no? Sí. La unidad de análisis, ¿en qué porcentaje trabaja con países fronterizos u otros países, teniendo en cuenta que pudiera existir la fuga por fronteras cercanas? No, es muy ínfimo el porcentaje de esos casos. Por lo general se registra en Salta. Sí, obviamente, y hablamos de personas que se extraviaron originalmente, que fueron vistas por última vez en el territorio salteño. Si se toma conocimiento de que han migrado hacia otro país, se solicita la colaboración, pero no hemos tenido esos casos. Ahora, por ejemplo, ¿no? La unidad de análisis criminal, en casos, por ejemplo, como Gala, ¿sigue trabajando hasta la fecha o ya terminó su trabajo y hoy queda...? Nunca termina. No, nunca termina. Y hoy, subcomisario, ¿sobre cuántos casos estarían trabajando en Salta? Actualmente, como le decía, es muy fluctuante pero más el o número, menos para tener un pero número. Antes de venir acá teníamos un promedio de 58 personas que permanecen aún extraviadas, que de ese promedio de 8 denuncias que le decía diariamente, el 66% son habidas dentro de las 24 horas las personas. Solamente un 23% en términos de una semana y el restante más de una semana. Pero el mayor porcentaje las personas son habidas dentro de las 24 horas. Cuando hablamos de habidas, hablamos de encontradas, ¿no es cierto? Habidas e encontradas. Ahora, es decir, subcomisario, ¿cuándo les entra a ustedes la preocupación? Porque me imagino que más allá del trabajo profesional, sí. ¿cuándo llega el momento de la preocupación Cuando no interna? tenemos ningún indicio
de cuál es el paradero de la ubicación de esa persona, si no tiene un celular, si no tienes medios electrónicos para ubicarla. ¿El medio electrónico es el material más importante hoy por hoy? No, no podríamos decir más importante, pero que es de gran ayuda, sí. Que es de gran ayuda, sí. ¿Y por qué se puede dar que no haya registro de una persona? Porque quizás no se adecúa al contexto social por el cual estamos viviendo, como le decía, teniendo registrados sus redes sociales, que sean verídicas, por un lado, tener registrado bien su celular, su domicilio, sus contactos, todo eso. Realmente muy interesante el trabajo que realizan, ojalá que puedan contar siempre con los elementos necesarios porque, como decimos, ¿no?, detrás de la desaparición de una persona, más allá que sea un retiro voluntario de un hogar, hay toda una desesperación de por toda parte una de la familia. Y lo nuestro es un servicio que nosotros brindamos a la comunidad toda. Y queremos llevar esa tranquilidad que desde el momento que dan aviso a la policía, ya sea a través del llamado o de la denuncia, inmediatamente se activa el protocolo y no es solamente el grupo de investigadores del sector donde hayan radicado la denuncia, sino que se activa todo un protocolo que, para mencionarle una de las diligencias, se hace un contacto a todas las policías del país por la búsqueda de esa persona, a migraciones de la nación, para obtener información si es que no salió por los pasos fronterizos, por ejemplo. Subcomisario, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, muchísimas gracias a usted. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con nuestros próximos invitados.